Esta es la segunda parte de la clase, es la clase de laboratorio en nefrología. El objetivo de la clase es orientar el estudio complementario a través de exámenes de laboratorio básicos e imágenes para ayudar al estudio de las enfermedades renales. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se estima la función renal en la práctica clínica. Estas diapositivas de la clase anterior para recordar que las funciones renales tenemos una función principal, que es la de mantener el equilibrio del medio interno, y otras funciones endocrinas. Cuando hablamos de estimar o medir la función renal en la práctica clínica, nos estamos refiriendo a la primera función, que es la función relativa al medio interno. Esta imagen también para recordar que la excreción de una sustancia va a depender de los procesos de filtración glomerular y secreción o reabsorción tubular de los filtrados. ¿Cómo medimos en la práctica clínica la función renal? Cuando hablamos de función renal, estamos refiriendo en términos prácticos a la función de filtración. Y esto lo podemos medir midiendo los productos nitrogenados en sangre, como la creatinina plasmática o el nitrógeno ureico en sangre o urea en sangre o uremia. Y la situación conocida es que cuando hay insuficiencia renal va a aumentar la concentración de estos productos nitrogenados en sangre por la falta de excreción renal. Esta imagen también ya es conocida para recordar la relación inversa entre los productos nitrogenados y la función renal, y que esta relación no es lineal. Entonces la función de filtración en la práctica clínica nosotros lo hacemos midiendo o estimando la velocidad de filtración glomerular, que en condiciones normales son 120-125 ml minuto, que equivalen a 180 litros al día. Y esta velocidad de filtración glomerular podemos medirla midiendo un clearance de una sustancia o estimarla mediante fórmulas. Y en la práctica clínica esto se hace con el clearance de creatinina de 24 horas o un cálculo mediante fórmulas que están disponibles en aplicaciones de smartphone o páginas de internet, con datos básicos como valores de creatinina y nitrógeno ureico en sangre y la edad. Ahora, ¿qué es el clearance? El clearance se puede definir como el volumen de plasma que es depurado o limpiado de una sustancia al pasar por un tejido u órgano en un tiempo determinado. En otras palabras, es el volumen de plasma que se depura por unidad de tiempo. Y para ejemplificarlo, tenemos este esquema con tres situaciones donde vemos un órgano depurador, riñón por ejemplo, un flujo de plasma, que en este caso entra por una arteria y sale por una vena, y a la entrada de la arteria y a la salida de la vena tenemos una concentración de un soluto que acá está ejemplificado con puntos, donde tenemos 10 puntos a la entrada, y según la situación o el grado de depuración vamos a tener una concentración distinta en el lado venoso. En el ejemplo 1, si tenemos las 10 moléculas de soluto o 10 de concentración, como quieran llamarlo, y en el lado venoso tenemos la misma concentración o la misma cantidad, quiere decir que no hubo depuración. Por lo tanto, lo que entró es igual a lo que salió, de manera que el clearance o la depuración fue cero. No hubo limpieza de esta sustancia. En la situación 2 tenemos que
en el lado venoso no hay soluto, de manera que al pasar por el órgano depurador se eliminó toda la sustancia. Si uno lo quiere ver, se eliminó el 100%, y ese 100% de lo que se depura es de plasma, de manera que la depuración en la situación 2 va a ser de 200 ml minutos. O sea, el mismo flujo con el que entró fue el que se depuró. Y en el ejemplo 3 vemos que hubo una depuración parcial del soluto, donde en vez de aparecer a la entrada con 10, aparecieron 7, es decir, se depuraron 3 moléculas. Eso equivale a que se depuró solamente el 30%, o sea, se depuraron 3 de 10 son el 30%, y el 30% de 200 ml minutos son 60 ml minutos, es decir, el clearance en la situación 3 es de 60 ml por minuto. Esa es la velocidad, perdón, el volumen de plasma que se depura por, eh, por un tiempo determinado. En la práctica clínica, la estimación de un clearance depende de varias cosas, ¿ya? Pero en una situación, digamos, ideal, tiene que ser una sustancia que se filtre libremente y que no sufra manejo tubular, es decir, que no se reabsorba ni se secrete a nivel tubular. Es decir, que lo que se filtre sea lo mismo que se excrete. En la práctica clínica eso ocurre solamente con sustancias exógenas como la inulina. Hay otros marcadores como compuestos iodados como el iodotalamato o el iodoxol, que también son sustancias exógenas que solamente sufren filtración glomerular y no sufren ni reabsorción ni secreción tubular. Pero es engorroso hacerlo, hay que estar administrando medicamentos, midiendo de forma seriada concentraciones plasmáticas, urinarias. Entonces lo que se hace en la práctica clínica es utilizar marcadores endógenos como la creatinina, que no es un marcador ideal, pero es lo más fácil. Y en la siguiente diapositiva se discute un poco cuáles son los problemas que tiene. Bueno, aquí está adelantado ya que uno de los problemas es que la creatinina sobreestima la velocidad de filtración glomerular. Y eso es porque eh, la creatinina, más de filtrarse, se secreta a nivel tubular. Es decir, lo que se excreta es más de lo que se filtra. Entonces, si uno mide la velocidad de filtración glomerular en base a eso, al excretar más, vamos a sobreestimar la función renal. Pero eso se debe a la porción que se secreta. Un concepto importante a recalcar es que el clearance no es lo mismo que la velocidad de filtración glomerular. Es bastante frecuente escucharlos como sinónimos que son parecidos, pero no es lo mismo. Y aquí está la fórmula del clearance. Es un cociente donde en el numerador tenemos la concentración urinaria del soluto a medir por el volumen urinario en un tiempo determinado, y partido por la concentración plasmática del soluto, famoso U por B partido por P. Entonces, esto ya algo lo adelanté, un marcador ideal de filtración y por lo tanto para medir la velocidad de filtración glomerular a través del clearance de la sustancia debería ser una sustancia que se filtra libremente sin modificación tubular. Lo otro es que no tenga unión a proteínas plasmáticas. La unión a proteínas limita el grado de filtración que puede tener el soluto a nivel del glomérulo. Lo otro es que la sustancia debería tener eliminación renal exclusiva. Si tiene una depuración extrarrenal,
no va a ser un marcador fidedigno. Y lo otro es que sea un marcador fácil y barato y reproducible y que no sea engorroso. Es por eso que en la práctica clínica nosotros utilizamos marcadores endógenos. Y uno de estos productos endógenos es la creatinina. La creatinina es una molécula de 113 Daltons, es un producto del metabolismo muscular, se produce a velocidad constante. Y el ciclo de la creatinina inicia a nivel hepático en el hepatocito donde se sintetiza la creatina. La creatina después a nivel muscular es transformada a fosfocreatina por la enzima creatinquinasa, que es una enzima hepática, y luego esta fosfocreatina sufre una transformación no enzimática a creatinina. La creatinina es la que pasa a la sangre y es la que después se filtra a nivel renal y se elimina por la orina. La creatinina entonces depende de la masa muscular. Y la creatininuria, que es la concentración urinaria de creatinina, uno lo puede estimar, dada esta producción constante y la filtración constante, en un valor que va a variar entre hombres y mujeres por la masa muscular, que está en la siguiente diapositiva. Entonces este valor de creatininuria normal va a ser de 20 a 25 miligramos por kilo al día en hombres y de 15 a 20 miligramos por kilo al día en mujeres. En las diapositivas que le envié me faltaba los kilos, por si acaso. Y este valor es de importancia en la práctica clínica porque es una manera que nosotros tenemos para evaluar que una muestra de orina de 24 horas esté bien recolectada. Si el paciente recolectó bien su muestra urinaria de 24 horas, la creatininuria de 24 horas debería ser aproximadamente dentro de este rango, entre 20 y 25 miligramos por kilo al día en hombres y 15 a 20 miligramos por kilo en 24 horas en mujeres de creatininuria. Si el valor de creatininuria que me entrega el laboratorio con esa recolección de orina es inferior a este cálculo, quiere decir que la muestra fue mal recolectada y le faltó recolectar cierto volumen de orina. Entonces, el cleanse de creatinina, por digamos, acuerdo, norma o estándar, se realiza con una orina de 24 horas, pero uno puede hacer un cleanse de 12 horas, de 6 horas, que no, lo que importa es que sea en un tiempo determinado y ese tiempo determinado me va a dar valores distintos. Pero de manera estándar se hace con una recolección de orina de 24 horas y lo que nosotros hacemos entonces es medir creatinina plasmática y creatininuria. Esos cálculos para la fórmula U por V partido por P, y ese valor me va a dar en ml minuto y eso va a estimar la velocidad de filtración glomerular. La urea es el fundamento de la producción de urea, es que es la principal forma en que se excretan los productos nitrogenados. Al degradarse las proteínas en forma normal, liberan amonio, que es una sustancia tóxica, y de ahí viene este ciclo de la urea cuyo fin es convertir el amonio, que es tóxico, en urea, que es una sustancia que no es tóxica y que además tiene eliminación fácil por la orina. Aproximadamente el 80% del nitrógeno que se excreta está en la forma de urea que se produce exclusivamente en el hígado. Hay otro nitrógeno no ureico que también se elimina por la orina. Y el nitrógeno excretado entonces va a ser un reflejo del metabolismo proteico.
¿Cuál es la diferencia entre la urea y el BUN? Van a ver que en los exámenes de laboratorio eh, con frecuencia salen los dos valores, pero en la práctica reflejan lo mismo y son equivalentes. Esta explicación es porque la urea, que es el compuesto, el que está aquí, contiene dos moléculas de nitrógeno. El peso atómico de cada nitrógeno es de 14 gramos mol. La urea en total pesa 60 gramos mol. De manera que si tiene dos nitrógenos, esos dos nitrógenos equivalen a un peso de 28 gramos mol. Y si uno hace la relación entre el peso de la urea con esas dos moléculas de nitrógeno, nos da este valor de 2,1. Es decir, que poco menos de la mitad de la urea, su peso equivalente es en nitrógeno. De manera que la urea es 2,1 veces el valor del nitrógeno ureico. Por eso que en la práctica clínica son equivalentes, digamos, uno habla de lo mismo. Solamente cuando uno habla de BUN es que está midiendo solamente el nitrógeno de la sangre. Y cuando mide urea está midiendo la molécula completa. La urea no es un buen marcador de velocidad de filtración glomerular debido a que puede aumentar su concentración en sangre que no reflejen necesariamente una menor función renal. ¿Por qué? Porque puede tener mayor generación de nitrógeno ureico y además el nitrógeno ureico es reabsorbido a nivel tubular. ¿Qué situaciones clínicas me pueden hacer aumentar el BUN? Una mayor ingesta de proteínas, por ejemplo, un paciente con nutrición parenteral, que haya una mayor absorción de proteínas posterior a una hemorragia digestiva alta, hemoglobina, y situaciones de catabolismo aumentado como infecciones o uso de corticoides. También me va a generar mayor nitrógeno ureico, sin que signifique necesariamente una falla renal. ¿Y en qué situaciones tenemos lo contrario, la menor generación de BUN? Cuando hay desnutrición o cuando hay enfermedad hepática. Entonces, si nosotros hiciéramos un clearance de los solutos de los productos nitrogenados, tenemos que la creatinina, al sufrir secreción tubular, me va a sobreestimar la función renal en términos de velocidad de filtración glomerular. Si yo hago un clearance de urea, al ser reabsorbida a nivel tubular, por lo tanto lo que se excrete va a ser menor que lo que se filtre, me va a subestimar la función renal. Y algunos autores hablan de que una aproximación más exacta es realizar un promedio de los clearance de CREA y de urea, que más o menos la sobreestimación y subestimación es en el mismo porcentaje. Sin embargo, lo más útil en la práctica clínica es ingresar datos a ecuaciones para poder estimar la velocidad de filtración glomerular. Y en este esquema vemos que hay varias fórmulas desarrolladas a lo largo de los años, con algunas ventajas y desventajas que vamos a discutir en las siguientes diapositivas. En primer lugar, Cockcroft, la más conocida y por historia también. Esta es una fórmula diseñada para estimar el clearance de creatinina y no la velocidad de filtración glomerular. Es decir, acá ya hay un primer problema en el cual nos puede hacer aumentar la tasa de error de esta fórmula. Y es porque es una fórmula diseñada para estimar el estimador de la velocidad de filtración glomerular, que sabemos que este estimador, que es el clearance de CREA, no es totalmente fidedigno, no refleja fidedignamente la BFG por la sobreestimación por la secreción tubular. En segundo lugar,
al tener el factor del peso del paciente en la fórmula, puede que el peso no sea necesariamente un reflejo de la masa muscular y un mayor peso se debe a otras circunstancias clínicas como obesidad o estado hematoso, y eso puede influir en el resultado. Además, la fórmula no es precisa en los pacientes que no tengan falla renal, es decir, con velocidad de filtración más de 60 miliminutos, hay mucha dispersión. Y bueno, hay un ajuste en mujeres. La verdad es que este es un estudio que se hizo con pocos pacientes, alrededor de 250 pacientes, y todos eran hombres. Y por lo tanto no hubo mujeres incluidas en el estudio. Y para estimar el resultado en mujeres, se asumió que las mujeres tenían un 15% menos de masa muscular y por lo tanto el resultado se ajusta por un factor de 0,85, que es el 85% de la masa muscular de los hombres. Después tenemos el MDRD, y esta es una fórmula eh, del año 99 de un grupo más importante de pacientes, 1600 pacientes con enfermedad renal crónica. Hay varias ecuaciones de MDRD que se diferencian por el número de variables. Está el MDRD4, que es de 4 variables, el MDRD abreviado y otro. Esta fórmula estima la velocidad de filtración glomerular medida por una sustancia similar a la inulina en términos de su confianza, y esta sustancia es iotalamato, que es un producto iodado. Esta fórmula ha sido validada en otros grupos no enfermos renales crónicos, que es el grupo inicial de donde se hizo el estudio, como pacientes embarazadas, pacientes trasplantados renales. Está diseñado en población adulta entre 18 y 70 años, y su único problema es que tiene una pequeña dispersión en pacientes que tengan velocidad de filtración más de 60 miliminutos. Bajo 60 miliminutos tiene muy buena correlación y se ha corregido. La otra fórmula es SKD-EPI del año 2009 con un grupo más importante de pacientes, más de 8.000 pacientes. También estima la velocidad de filtración por clearance de iotalamato. Tiene un rendimiento bastante similar a MDRD con velocidades bajo 60, y la ventaja es que con velocidades más de 60 miliminutos tiene una mejor correlación que MDRD. Su problema es que para utilizarla, teóricamente, se debería hacer midiendo la creatinina plasmática con un método trazable. ¿A qué se refiere esto? Tradicionalmente la creatinina se ha medido por la técnica de Jaffe. El Jaffe es una técnica antigua que se basa en la reacción de la creatinina plasmática con el ácido pícrico, y esto produce un color rojizo cuya producción equivale de forma proporcional a la cantidad de creatinina que tiene la sangre. Tiene algunos problemas y es por eso que se cambió después. Hay factores que interfieren en esta reacción cromógena. Y después entonces se cambió hasta un método enzimático que se llama, que es el método de IDMS, que significa método por espectrometría de masas por dilución isotópica. Y este método, que es un método relativamente nuevo, tiene la ventaja que es trazable, es decir, es comparable en otros laboratorios. A diferencia del Jaffe, que puede
puede no estar estandarizado. Ahora estas diferencias son bastante mínimas, pero teóricamente para utilizarlo el CKD uno debería tener medición de creatina plasmática por IDMS. En su hospital, no sé si ya tienen IDMS, en la mayoría de los hospitales públicos aún se continúa midiendo con técnicas de IAFE. La creatinina como marcador de función renal tiene algunas limitaciones que se discuten en la siguiente diapositiva. Requiere un método de medición que puede variar, lo he comentado recientemente, y requiere, al igual que cualquier otra sustancia, para poder estimar algo, requiere que su concentración plasmática esté en equilibrio, tanto la producción como la excreción. Y hay varias cosas que influyen. Acá en este esquema, por ejemplo, se ve la concentración plasmática, va a depender, en este caso, de la generación celular, muscular en este caso, pero también puede influir la generación producto de los alimentos. Hay productos de alimentación que contienen creatinina. La excreción, en este caso el clearance renal, pero puede haber un clearance extrarrenal, por ejemplo hepático o intestinal. ¿Cuáles son las limitaciones de la creatinina? Como ya ha sido comentado, tiene secreción tubular. Es secretada en el túbulo proximal, por lo tanto sobreestima la función renal, sobreestima la velocidad de filtración glomerular. Con velocidad de filtración normal, aproximadamente 5-10% es lo que se secreta. Pero con mayores grados de falla renal, esta secreción tubular puede llegar hasta un 50%, que es para tratar de compensar la menor filtración. Y un punto importante es que la secreción tubular puede interferirse por algunos medicamentos, como el trimipropin, la cimetidina o el fenofibrato. Y esto puede explicar este efecto farmacológico de inhibir la secreción tubular que podemos tener al añadir un medicamento. Podemos tener un aumento de la creatinina plasmática sin que necesariamente signifique una falla renal. Y eso se debe a que se inhibió el aporte de la secreción tubular. Y podemos tener algunas situaciones clínicas donde se produzca mayor generación de creatinina, como aumento que usan en los gimnasios y rhabdomiólisis por liberación de creatinina muscular. El daño hepático crónico también influye, porque estos pacientes tienden a tener una menor ingesta proteica, tienen menor masa muscular, de manera que generan menos creatinina. Por la falla hepática también producen menos creatina. El peso, en el caso de la fórmula con peso, puede ser difícil estimar en citinasitis. Y por ejemplo, una creatinina de 1.1, 1.3 en un paciente de estas características puede reflejar una falla renal bastante importante, con velocidad de filtración entre 20 y 60 miliminutos. Y acá algunos ejemplos. En este lado tenemos un hombre deportista, joven, que pesa 90 kilos y tiene una creatinina plasmática 1.3. Esa creatinina no refleja una falla renal en este contexto. Según la revisión clearance de creatinina, nos da una función renal normal, 112 ml. Y por el contrario, la misma creatinina en una mujer, una abuelita, 85 años, que pesa 57 kilos, nos puede dar un clearance de creatinina bajo, siendo el mismo valor plasmático pero en diferentes escenarios clínicos. ¿Cuándo nosotros deberíamos considerar hacer un clearance de creatinina versus estimar la velocidad de filtración por fórmula? Pacientes con edades extremas, pacientes con daño hepático, obesos o desnutridos, en pacientes con enfermedades musculares, pacientes vegetarianos o pacientes amputados por la menor generación de creatinina.
¿Cuál es el escenario donde nosotros tenemos que estimar la velocidad de filtración glomerular? Siempre en una situación estable, lo comentado en los diapositivas anteriores, que requiere un estado de equilibrio entre la generación y la excreción renal. Por lo tanto, no nos sirve en un contexto agudo con falla renal. Bien. La velocidad de filtración por convención se utiliza en pacientes estables, pacientes ambulatorios, y es el pilar para etapificar a los pacientes con enfermedad renal crónica. En el escenario de injurias renales agudas, se utilizan los cambios de creatinina plasmática y no la velocidad de filtración glomerular. Ahora, en cuanto al examen de orina, el examen de orina es un examen barato, de rutina, no requiere mayor tecnología, sus alteraciones reflejan en espejo lo que está ocurriendo en el parénquima renal. Algunos nefrólogos le llaman la biopsia de los pobres. Es bastante útil en un amplio espectro de enfermedades renales. La técnica de recolección es importante para evitar la contaminación. Va a ser discutido más adelante. Es importante saber que el examen de orina no evalúa función renal, pero sí orienta a daño estructural renal. Este daño estructural renal está definido por proteinuria, hematuria, cilindruria patológica o leucocituria. Siempre persistente. El examen de orina consta de dos fases, bueno, tres aquí con el aspecto que tenga la orina, pero eso es más bien subjetivo. Pero de la técnica propiamente tal son dos fases. Una fase físico-química que se realiza con una tira reactiva o dipstick, y una segunda fase que es una fase microscópica donde se analizan el sobrenadante del sedimento luego de una centrifugación de la muestra. Y eso se analiza directamente bajo el microscopio para observar los elementos celulares. Esta fase de vital importancia depende bastante del entrenamiento que tenga el tecnólogo médico. La tira reactiva, se introduce una tira reactiva en la orina, y eso tiene cambios de coloración de varios compuestos, que son los que están aquí: pH, proteína, glucosa, cetona, sangre, urobilinógeno, bilirrubina, nitrito y leucocitosterasa. Y se comparan contra una referencia, y eso da más o menos positividad o en un rango de concentración. ¿Cuáles son las condiciones ideales para tomar un examen de orina? Evitar el ejercicio físico los días previos, evitar realizar durante la menstruación, durante leucorrea en el caso de las mujeres también, una higiene importante, y se realiza con el segundo chorro. Del color, mencionar básicamente el color rojo café, orientadora de hematuria, pero pueden haber otras condiciones, por ejemplo la mioglobinuria o algunos fármacos también que pueden generar este color. Eso es para que lo lean en la casa. El pH normal urinario va entre 4,5 a 6,5. La orina alcalina, es decir, pH más de 7, orienta a infecciones por microorganismos desdobladores de urea, como Proteus mirabilis. Las orinas ácidas son frecuentes de ver en acidosis metabólica. Sin embargo, cuando hay una pH más de 5 con una acidosis metabólica concomitante, puede orientar a alguna forma de acidosis tubular renal, que se refiere a una incapacidad de acidificar la orina, de generar un ambiente ácido urinario. En cuanto a los leucocitos terasa y los nitritos, orientan a procesos infecciosos de la vía urinaria, considerando pH bajo urinario. Algunos fármacos también pueden alterar los resultados en el caso de los leucoesterasa. Y los nitritos, cuando están positivos, indican la presencia, orientan la presencia de bacterias reductoras de nitrato. Pueden también haber falsos negativos por mucho tiempo de almacenamiento de la muestra. La glucosuria puede estar en el contexto de hiperglicemia, cuando la glicemia es mayor a 180 unidades por decilitro, que es el umbral de saturación
del transporte en el túbulo proximal. Cuando más de esta concentración en sangre, generalmente aparece glucosuria, que es la máxima capacidad reabsortiva de glucosa. Sin embargo, puede haber glucosuria en ausencia de hiperglicemia cuando hay alguna falla del túbulo proximal, que es donde se reabsorbe la glucosa. Y eso se llama síndrome de Fanconi, que es una falla generalizada del túbulo proximal y por lo tanto una falla de la reabsorción de sustancias. La hemoglobina por tira reactiva es importante porque también puede detectar o dar positivo cuando hay mioglobinuria. Por lo tanto, siempre esta hemoglobina en tira reactiva se debe correlacionar con el hallazgo de hematuria o glóbulos rojos en el sedimento. La proteinuria es bastante importante, es muy importante en el estudio de las enfermedades renales. Habitualmente orienta un daño estructural renal. Es uno de los pilares del diagnóstico de la enfermedad renal crónica. La proteinuria, medida por tira reactiva, es un examen semi-cuantitativo que, según el kit del examen de orina o el fabricante, me va a dar el resultado en negativo. Bueno, cuando es positivo, eh, puede ser en trazas o en cruces de proteínas, una o dos cruces, o en un rango de concentración. Por ejemplo, 15 a 30 miligramos por decilitro, 30 a 100 y así. Lo importante es que es semi-cuantitativo, no mide en forma exacta cuál es la concentración de proteínas. Métodos cuantitativos tenemos la proteinuria de 24 horas o, que ahora están de moda, los índices o relaciones proteinuria-creatininuria, en el cual es un cociente entre una proteinuria cuantitativa aislada y una creatininuria. Esto se correlaciona bastante bien con la proteinuria de 24 horas y eso evita todo el proceso engorroso de la recolección de orina. Hay algunas condiciones que pueden producir proteinuria en forma transitoria y no necesariamente reflejar alguna enfermedad renal. Por ejemplo, estados posturales muy prolongados y tu ejercicio los días previos a la toma de la muestra, insuficiencia cardíaca descompensada y algunos medicamentos, para tenerlo en consideración. Algunas limitaciones de los dipstick es importante que son altamente sensibles a albúmina, pero son menos sensibles a otras proteínas no albúminas, como globulina o hemoglobina o cadenas livianas. De manera que puedo tener una proteinuria no dependiente de albúmina y tener una tira reactiva negativa o levemente positiva. Algunos falsos positivos y negativos que tienen que ver con algunos otros fluidos contaminantes como sangre, líquido seminal, pH de la orina, entre otros. ¿Cuál es la importancia de la proteinuria? Ya algo había mencionado. Es un signo importante de nefropatía. Es una información diagnóstica y también pronóstica de las enfermedades renales. Es una piedra angular del diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Es un marcador precoz de glomerulopatía y importante que es un predictor de riesgo cardiovascular y por lo tanto de mortalidad. La albúmina es una proteína plasmática importante que pesa alrededor de 67.000 daltons, es aniónica. Hay la membrana de filtración glomerular, la barrera de filtración glomerular, tiene selectividad al paso de macromoléculas, que es por tamaño pero también por cargas. Generalmente las proteínas no pasan al espacio urinario. Sin embargo, pequeñas cantidades de albúmina pueden filtrarse, pero la mayoría de esta reabsorbida en el túbulo proximal. Hay otras proteínas de bajo peso molecular, menos de 20.000 daltons, que atraviesan fácilmente la barrera de filtración. Sin embargo, como esta cantidad es pequeña en relación a la albúmina, la carga filtrada es relativamente pequeña
Y aún así, al igual que la albúmina, estas proteínas son reabsorbidas en todo lo proximal. De manera que en la orina puede haber una pequeña cantidad de otras proteínas de bajo peso molecular como microglobulinas, enzimas y otros eh, oligopéptidos. Existe una proteinuria que es normal y las proteínas que normalmente están en la orina, hay proteínas albúminas y no albúminas. Tenemos albúmina y de las no albúminas tenemos la proteína de Tams-Horsfall y algunas inmunoglobulinas. La proteína de Tams-Horsfall es una glicoproteína, también se conoce como uromodulina, que se forma en la asa ascendente gruesa del asa de Henle. También puede haber, como tenemos el urotelio, IgA secretora urotelial y uroquinasa. Entonces la proteinuria normal es hasta 150 miligramos al día, que eso si uno lo lleva a una tira reactiva, por ejemplo, o una proteinuria aislada, cuantitativa, equivaldría a menos de 12 miligramos por decilitro. Y en forma normal se excretan entre 40 y 80 miligramos al día de proteínas, pero puede llegar hasta 150. Y la composición de esta proteinuria es aproximadamente 30 miligramos de albúmina, 30 miligramos de proteína de Tams-Horsfall y 20 miligramos de IgA. De manera que la proteinuria patológica se define como aquella que es mayor a 150 miligramos al día. Entonces, para ejemplificar que en la orina también hay albúmina. ¿Cómo podemos dividir las causas de proteinuria? Las podemos dividir en proteinuria glomerular, tubular, overflow y postrenal. La proteinuria glomerular, la más importante, es la que habitualmente se pesquisa en tira reactiva porque es fundamentalmente albúmina, se debe a una alteración de la barrera de filtración glomerular, ya que esta barrera es una barrera que restringe el paso de macromoléculas como albúmina, de manera que cuando aparece albuminuria en grandes cantidades orienta un daño a este nivel. Habitualmente más de 1 gramo al día puede ser producida por glomerulopatía primaria y secundaria. Tenemos otro tipo de proteinuria que es la tubular, que se debe a una falla del túbulo proximal en reabsorber la poca albúmina que se puede filtrar. De manera que habitualmente son cantidades menores a 1 gramo de proteinuria. Se pueden detectar por electroforesis y proteínas urinarias. Y el ejemplo principal es el síndrome de Fanconi. Como les comenté recién, es una falla generalizada del túbulo proximal. Tenemos una proteinuria prerrenal, o también conocida como overflow, en la cual hay una mayor proteinuria porque se ofrece una mayor carga filtrada, hay un aumento de producción de proteínas plasmáticas, de manera que se excede la capacidad reabsortiva del túbulo proximal. Y el ejemplo clásico es las discrasias celular plasmáticas o gamopatías monoclonales. También puede haber en casos de mioglobinuria o hemoglobinuria severa. Y finalmente hay una proteinuria que es postrenal, que se debe a una mayor cantidad de inmunoglobulinas que pueden producirse en el contexto de inflamación o infección, habitualmente en caso de infecciones urinarias o litiasis. Habitualmente van con leucocituria. Recordar que todas estas condiciones pueden dar proteinuria.
Aquí algunos ejemplos de proteínas tubulares, de proteínas prerrenales y del sedimento urinario, que es la segunda fase del examen de orina, y un análisis microscópico. Primero se analiza bajo aumento y finalmente un campo mayor de aumento. El sedimento urinario normal se define como glóbulos blancos menos de 5 por campo, glóbulos rojos menos de 5 por campo, células epiteliales menos de 5 por campo, cilindros menos de 3 que deben ser hialinos y no otros, y bacterias que pueden estar en cantidad escasa, pero habitualmente están ausentes. De hematuria, que se define como más de 5 glóbulos rojos por campo. Esto ya es de semiología, hay hematurias glomerulares, urológicas o médicas y quirúrgicas. Y algunas pistas que la hematuria urológica es aquella que tiene un color rojizo, ya puede ir con coágulos, puede doler. El sedimento, los glóbulos rojos son eumórficos, no tiene otras alteraciones, no hay proteinuria, no hay falla renal, etc. La hematuria glomerular orienta a nefropatías habitualmente de tipo glomerular, como algunas glomerulopatías primarias, que bueno, hay otra clase de eso, que son varias, y algunas secundarias, como por ejemplo el lupus. Hay un cilindro eritrocitario que le da el sello a la hematuria glomerular. La leucocituria habitualmente orienta a infección, y en ese contexto de los neutrófilos son los más frecuentemente encontrados, aunque eso requiere otras técnicas. El examen no refleja solamente los leucocitos totales. Si pudiéramos diferenciarlo, también eso nos va a ayudar a algunas causas. Por ejemplo, la eosinofiluria es característica de la nefritis intersticial alérgica, que es una causa de injuria renal aguda. Y esto se pesquisa con una atención especial, que es la atención de Hansel. Podemos tener leucocituria con urocultivo negativo, y eso se conoce como piuria séptica. Y las causas de piuria séptica tenemos causas infecciosas, como por ejemplo una ITU bacteriana, con uso de antibióticos que negativizan el urocultivo. Otras infecciones, como por ejemplo infecciones ginecológicas como uretritis, en hombres prostatitis. Otras infecciones como tuberculosis o infecciones fúngicas. Y tenemos causas no infecciosas como uso de catéter urinario, litiasis de la vía urinaria, neoplasia, son las más importantes. Los cilindros, la verdad es que los cilindros patológicos siempre se forman sobre una base que es la proteína de Taps-Horsfall, a la cual se le van añadiendo, esto actúa como una matriz, se le añaden otros tipos celulares, y eso da origen a los cilindros. Los cilindros hialinos solamente están constituidos por esta proteína, por lo tanto no constituyen enfermedad. Tenemos por una parte los cilindros granulosos serios, que orientan a insuficiencia renal. Y estos, cuando son gruesos, se debe a una atrofia tubular y una dilatación tubular, y por eso tienen esta forma más gruesa. Hay cilindros epiteliales, que son la matriz proteica más células epiteliales, que pueden orientar a descamación tubular por necrosis tubular aguda, que es una causa de insuficiencia renal aguda. Y los cilindros granulosos habitualmente orientan a insuficiencia renal. El serio es una falla renal avanzada. El cilindro hemático es de al sello a la hematuria glomerular. Y el cilindro leucocitario en caso de infecciones. Hay algunos cilindros frecuentes para que lo lean. Imágenes de cilindros glandulares, cilindros serios,
eritrocitario, epitelial. Es un resumen un poco para que lo revisen en la casa, de algunas condiciones clínicas, cuál es la característica del sedimento urinario. Y para terminar, algunos comentarios de apoyo de imágenes en nefropatía. Tenemos la ecografía renal, que evalúa forma, tamaño renal, número renal también. Confirma que existan dos riñones y no uno, o que estén en una posición normal y no en ectopías renales. Nos permite diferenciar la corteza y la médula renal. Nos permite evaluar la vía urinaria alta, descartar que no haya un proceso obstructivo. Y cuando se le solicita, además de la ecografía que se haga con Doppler, el Doppler es para evaluar la permeabilidad de arteria y vena renal y la resistencia vascular en el caso de sospecha de alguna enfermedad vascular renal. Tenemos el Pilotac. El Pilotac es un escáner sin contraste que, a diferencia del escáner de abdomen sin contraste, tiene cortes a nivel de la vía urinaria más seriados, más finos, porque su utilidad o su indicación es estudiar litiasis de la vía urinaria. Entonces tiene cortes más seguidos que el TAC de abdomen para que no se pueda pasar entre cortes ningún cálculo. El Urotac es un examen que lleva medio contraste, que tiene tres fases: una fase sin contraste que es equivalente a un Pilotac, una fase de perfusión vascular y una fase de eliminación en el cual el medio contraste se elimina por la vía urinaria y se ve que no hay un fenómeno o algún problema de obstrucción de la eliminación. Es el equivalente a las antiguas pielografías. Y acá vemos el examen, una fase de eliminación de un Urotac, cómo elimina el medio de contraste. Una imagen de ecografía, una ecografía normal, un riñón derecho, vemos el parénquima hepático. Y bueno, acá uno puede medir que la longitud renal sea de 10 a 12 centímetros. Podemos apreciar una adecuada diferenciación entre la corteza y la médula renal. Acá en la imagen de la derecha vemos que hay una dilatación tanto de la pelvis renal como de las cálices renales, y eso orienta a un fenómeno obstructivo cuando hay dilatación, que en este caso se puede observar, no se ve bien, pero que es por litiasis. Esa es la imagen característica de la obstrucción. Cuando esto es mayor y se ve todo negro, se llama hidronefrosis. Y si es más distal o la dilatación involucra esta parte, se conoce como hidroureteronefrosis. Y aquí vemos un riñón con enfermedad renal crónica, donde vemos que hay una mayor ecogenicidad, es decir, una mayor señal de color blanco del parénquima renal, y hay una pobre diferenciación entre la corteza y la médula renal. No se ven muy bien los límites. Eso se llama alteración de la diferenciación córtico-medular y también es un signo de daño crónico. Con eso hemos terminado la segunda parte de la primera clase.